Mirando el cielo el anciano piensa, todos se han ido. Y este pueblito que en otros tiempos fuera un vergel, no tiene más aquella alegría de los domingos. Quién sabe dónde se la ha llevado el último tren. Cuando recién entré al ferrocarril, en Baza Bilbaso, yo soy de Baza Bilbaso, la actividad empezaba a las 4 de la mañana. El horario era de 4 a 12 y por lo general a esa hora llegaban los primeros trenes de pasajeros. En ese entonces todavía había correspondencia, los trenes venían con el vagón estafeta, se llamaba así, y traía la correspondencia que venía para Baza Bilbaso, Concepción del Uruguay, Paraná, toda la zona se clasificaba y empezábamos con eso. Luego el tren se iba y teníamos que reordenar la correspondencia y la carga que venía para Concepción, la pasábamos de andén, que venía un trencito para acá, el coche FIA, y el tren que iba a Paraná, el pasajero que iba a Paraná y el que iba a Concordia. O sea que a las 4 de la mañana ya arrancábamos con bastante trabajo. Verano, invierno, lo mismo. Con lluvia, sin lluvia también se trabajaba. Si vos una persona que trabajaba en la oficina, tenías un horario, por ejemplo, de 0 a 8, de 8 a 12, y se cubrían las 24 horas. Y era rotativo, vos trabajabas así, 8 horas trabajando. Núcleo ferroviario de Entre Ríos. En Baza Bilbaso salían trenes para todos los puntos cardinales de la provincia. Salían trenes de Baza Bilbaso al este, que era Concepción del Uruguay, Concordia, por el ramal acá interno. Baza Bilbaso hacia el oeste, Baza Bilbaso, Paraná, ¿no es cierto? Rosario del Tala, todas las ciudades. Baza Bilbaso norte, Concordia, Villaguay, Concordia, las grandes ciudades, hasta Posadas. Y estaba el paso internacional a Paraguay. Y de Baza Bilbaso al sur, ¿no es cierto? Puente Zárate, Brazo Largo, capital. Llegaba el tren a Federico Lacroze. El Urquiza llega a la estación cabecera en Buenos Aires, Federico Lacroze. Los trenes carga del Urquiza, en aquel entonces se llamaba Ferrocarril Entre Ríos y Nordeste Argentino, metieron en la cabeza. Entre Ríos y Nordeste Argentino se llamaba Ferrocarril. Fue nacionalizado por el gobierno peronista en el año 48, me parece. Y pasó a llamarse Ferrocarril General Urquiza. Ese es nuestro. Pero era anteriormente, cuando éramos ingleses, éramos Entre Ríos y Nordeste Argentino. Nacía en la capital federal y se pasaba el río por medio de transporte. Sí, espera un poquito. Por medio de ferry. Salía de la capital federal, por el medio de ferry lo traían hasta Zárate, y Zárate nuevamente corría por las vías hasta terminaba en Posada, y terminaba en una parte terminaba en Posada y la otra parte terminaba en Corrientes. O sea, toda la Mesopotamia era cubierta por el ferrocarril Urquiza. Toda la Mesopotamia. Viajaba continuamente, viajábamos en camarote, los trenes eran otra cosa, era un lujo. También en esa época llegaba el barco de Buenos Aires, claro, de Ciudad de Buenos Aires, y de ahí hacían el cambio los pasajeros. Bueno, en el tren era muy placentero, muy cómodo viajar porque había lugar para caminar. No era por ahí como es hoy el colectivo, que uno tiene que sentarse en un lugar y moverse solamente muy limitadamente.
sino que el tren uno podía caminar desde un extremo al otro del vagón, de punta a punta, y si le tocaba por ahí algún asiento vacío tenía espacio incluso hasta para recostarse más cómodamente. Se podía ver el campo, uno parecía, por momentos daba la sensación que iba flotando arriba del campo, porque viajar arriba de un vagón de tren era estar en contacto ahí, incluso ver los animales, la naturaleza. El viaje en tren era muy placentero, era muy distinto al estrés que genera una ruta. Realmente era muy lindo viajar en tren. Y el tren une cultura, une ciudades, pueblitos. Pueblitos que por ahí lo único que llegaba era un trencito. Y al dejar de correr el tren, esos pueblitos quedaron aislados. El ferrocarril es muy importante, es vital para el traslado de personas, para el traslado de mercaderías, sobre todo por el bajo costo que tiene y porque logra descongestionar las rutas, tener que las rutas tengan menor mantenimiento, que haya mayor seguridad vial, porque al haber menos tránsito en las rutas también eso genera más seguridad en el tránsito vehicular. Mirá, mija, el tren como medio de transporte es uno de los más adelantados del mundo. No solo uno de los más adelantados del mundo, sino es uno de los que el que produce menos mal a un país o a una población, porque no produce contaminación. La contaminación la tienen los autos, los colectivos, los tranvías. El tren no tiene contaminación. Y un lugar de muchas emociones era el tren en esa época, porque cuando nosotros veníamos, por ejemplo, con nuestras tías y tías abuelas, que eran personas grandes, personas mayores, cómo se emocionaban de ver que un familiar llegaba o cómo se emocionaban de ver que un familiar se iba. Entonces, la verdad que cuando uno recuerda ese tren, recuerda un tren de emociones. Y cuando uno empieza a encontrar las emociones en cada uno de los recuerdos que tiene sobre lo que ha sido la Sociedad de Concepción del Uruguay y cómo no va a querer recuperarlo. Y ahí volvemos otra vez a motorizarnos detrás de este objetivo. La verdad que aquí ha sido un lugar de encuentro de muchas familias. Algunos para bien, algunos no para tanto. Pero la verdad que nosotros no nos podemos olvidar que esto es parte de nuestra cultura. Aquí el ferrocarril nos ha unido a todos. En algún momento de nuestra vida el ferrocarril nos ha unido a todos. Todos hemos pasado por aquí. Por eso el gran valor que tiene conservar esto, sobre todo para nosotros como un valor cultural y un patrimonio cultural. Cuando yo terminé mi colegio secundario, empecé a estudiar en Buenos Aires. Todos los domingos de noche, cuando me venía el domingo de noche me tenía que ir para Buenos Aires, me iba en el tren porque al ser hijo de ferroviario teníamos el pasaje gratis por ser estudiante. Cuando el tren se iba, o sea que me iba a Buenos Aires, yo cerraba los ojos, no quería ver nada. Y cuando al mes, a los 15 días, cuando pegaba la vuelta, a medida que el tren se iba acercando a Basavilbaso y empezaba a ver las luces de la ciudad, era una cosa hermosa, porque ya pensaba qué ibas a hacer, todo, una desesperación por llegar a la estación, hermosa. Estaba trabajando una noche en boletería, ya era acá en Concepción del Uruguay, estaba trabajando en la boletería que se despachaban boletos para el trencito que salía a Paraná, el Cochefía que salía a Paraná. Si no mal no recuerdo, salía a 1:30, me parece. Llega una chica paraguaya muy linda chica, con una valija enorme, ¿no? Y entonces se arrima a la ventanilla de la boletería y me dice, buenas noches, dice, señor, dice, ¿a usted le molesta, dice, que yo toque el arpa? No, le digo, ¿cómo me va a molestar? Le digo yo, es hermoso, le digo yo, escuchar el arpa, le digo yo, me gusta, le digo yo. Y bueno, sacó de la maleta un arpa enorme y empezó a tocar música paraguaya, música del litoral, una cosa hermosa, ¿no? La gente que andaba por acá se empezaron a arrimar toda ahí a la sala de espera, a escuchar a la chica tocar. Y obvio, ya para esto era 2:30, 1:45 de la madrugada, era tarde ya.
Y después de estar tocando a la chica un rato largo, aparece el jefe de estación que vivía arriba y la pieza de él estaba bien arriba de la sala de espera, con los pelos parados así, a los gritos preguntando quién era el que había autorizado a tocar la música a esa hora, qué sé yo, que él estaba durmiendo. Yo cerré la ventanilla despacito y me quedé quietito dentro de la oficina. Yo no había sido. Trabajé, aunque vos no quieras creer, mi querida, 49 años, 6 meses. Porque tenía... Lo que pasa es que cuando entré al ferrocarril tenía 12 años, 11 años, y te jubilabas a los 60. En aquel entonces trabajamos, los ingleses nos llamaban practicantes, porque nos pagaban para enseñarnos. Vos entrabas al ferrocarril, te tomabas practicante y te hacían empleado, pero a su vez te pagaban. Significaba que nos ganabas 6 pesos por mes, Yo entré a trabajar de ferroviario por una cuestión de familia. Por lo general en todas las empresas del Estado, antes se entraba a trabajar de familia como una herencia, pero uno lo llevaba en la sangre porque desde mis abuelos, mis tíos, mi padre eran todos ferroviarios, o casi todos, ¿no? Porque siempre había alguna excepción. Y bueno, entonces fue así que dejé de estudiar lo que estaba estudiando y me llevaron a trabajar en el ferrocarril. Primero no estaba muy contento porque estaba lindo andar un poquito de vaguito en la calle. Todos mis tíos, mi hermano varón también fue ferroviario y yo fui el último ferroviario de la familia. En el año 93, cuando empiezan a cerrar los ramales y todo, a mí me llega el telegrama de despido. Yo ya trabajaba acá en Concepción del Uruguay. Y el ser ferroviario es un sentimiento. Por ahí leí una vez que uno nunca deja de ser ferroviario, porque eso se lleva en la sangre. No alcanzó a jubilarse porque llegó esa época, esas leyes de, no sé qué leyes eran, no me acuerdo, que los dejaban afuera por... No me acuerdo por qué, pero igual él estaba enfermo de cáncer y murió a los 50 y... 50. Sí, joven él. Tenía los 59, creo que 59 años tenía. Porque, claro, lo dejaron afuera, le pagaban el sueldo, pero los dejaron a montones de afuera. Y entonces eso fue una tristeza para todos. Todos se fueron enfermando. Él se sentaba y veía esa estación que no había un tren, no había nada. Más mal le hizo. Mi hija querida, yo fui ferroviario. Pues imagínate, yo dejé mi vida en la ferrocarril. Yo tenía, 11 años cuando entré al ferrocarril. Me jubilé a los 60, imagínate. Trabajé casi 49 años, casi 50 años. Fue mi vida. Deja el banco de la plaza y de su brazo vuelve a casa. Ya ha empezado a anochecer. Bueno, nosotros estamos convencidos que el tren tiene que volver porque es parte de nuestra cultura. Aquello, tal vez ustedes son demasiado jóvenes todavía, pero nosotros que cuando chicos veníamos a la estación de tren con nuestras familias, nos trae el recuerdo familiar de una época maravillosa de la ciudad de Concepción del Uruguay y que siempre pensamos que el tren iba a continuar durante toda la vida. Bueno, entonces nosotros estamos convencidos que es parte de nuestra cultura, que a Concepción del Uruguay le va a hacer muy bien recuperar su cultura. Es una ciudad que ha perdido la brújula cultural y a partir del momento que nosotros podamos revitalizar el tren, la ciudad va a tener una alternativa para empezar a unirse detrás de algo. Por eso, el tren tiene que funcionar, tiene que reactivar, porque mucha gente vive a la vuelta del tren, muchos pueblos, muchas ciudades.
al funcionar el tren, al correr el tren nuevamente, las rutas estarían más aliviadas del tránsito de camiones, porque el tren, lo que lleva un camión, el tren lleva 3, 4, 5 veces más. Es un medio más económico. Mira, nosotros estamos trabajando para que así sea. Realmente también estamos convencidos que es una apuesta muy fuerte, muy dura y algo complicado, porque no hay una decisión política que depende del gobierno nacional de que el tren pueda regresar. Ahora, como te decíamos en otro momento de la charla, la verdad que estamos convencidos que la única forma es visibilizar el problema, trabajar e ir sumando gente. Y cada vez se va sumando un poquito más de gente con voluntad, con ganas, y uno no deja de soñar, ¿viste? Porque uno se queda en los sueños. Y nuestro sueño es que algún día aquí vuelva a pasar el tren. Y ustedes estén filmando el regreso del tren. Espero que ese día estén. Y bueno, yo creo que a pesar de que no trabajo en el ferrocarril, como ven, está todo quieto, estamos sentados sobre las vías. Esto en otra época no se hubiera podido hacer porque continuamente andaba una máquina, un tren, una zorrita. A pesar de que el ferrocarril está parado, yo me sigo sintiendo ferroviario. La vida pasa sin detenerse por el camino.